no está. Entonces hay una lucha en nosotros, empieza, ¿verdad? Entre el bien y el mal. Y nosotros tenemos que decidir a cuál de las dos voces vamos a obedecer, el bien y el mal, ¿verdad? Pero tampoco, no estamos perdidos porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, que es el que nos ayuda a ser obedientes, es el que nos ayuda a formarnos a la imagen de Jesucristo. ¿Por qué tenemos? ¿Cuál es el propósito? Volver a la imagen de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús representó el hombre ideal. Cuando Él vino, ¿verdad? El hombre ideal. Y a veces creemos de que tenemos que parecer físicamente, y no es físicamente, es tu alma, tu manera de comportarte, tu manera de ser. O sea, ¿qué es lo que nos debería de distinguir más a los seres humanos? El amor. El amor es lo más representativo del ser humano. Y a mí me gusta lo que dice Primera de Juan, San Juan. San Juan es el que habla del amor siempre, ¿verdad? Porque él fue el discípulo amado, digo yo. Él sintió en carne propia el amor de Jesús y por eso él habla mucho del amor. Y entonces en Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que ser personas que amamos, que aprendemos a amar? Así manifestó Dios su amor entre nosotros, porque tal vez alguien dice, yo cuento en mi testimonio, ¿verdad? Que mi primer contacto con Dios, o lo primero fue que Dios me mandaba mensajes de que me amaba. Pero tal vez alguien va a decir, a mí no me mandó ese mensaje, yo nunca he oído eso, ¿verdad? Pero San Juan nos lo dice, así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por medio de Él. Otras versiones dice, para que por medio de Él tengamos vida eterna, ¿verdad? Entonces, tal vez decís, a mí Dios no me ha manifestado su amor, a mí Dios no me ha dicho que me ama. Bueno, pero ¿recibiste a Jesucristo? Entonces esa es la mayor manifestación del amor de Dios para nosotros, ¿verdad? Que tenemos a Jesús con nosotros. En esto consiste el amor, dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Porque a veces hablo con una amiga aquí que es difícil mantenerse en el camino, ¿verdad? Algo. Pero eso es lo que Él nos ofrece. Yo oí a alguien que decía, esto se trata de ir corrigiendo, no de ser perfectos porque nadie es perfecto, nunca vamos a ser perfectos, pero sí ir avanzando. Yo oí el otro día a alguien a decir de que la vida cristiana, la manera pues que es como un gran resorte, pero agarra el resorte y ponerlo acostado, ¿verdad? Entonces, tiene giros así, ¿verdad? Un montón de vueltas. Entonces, vamos avanzando porque tenemos que llegar hasta el otro extremo. Pero hay subidas y hay bajadas, hay subidas y hay bajadas, hay subidas y hay bajadas. Entonces, hay tiempos buenos, hay tiempos difíciles, hay tiempos de prueba, de diferentes maneras, ¿verdad? Cuando estamos abajo, que estamos en la prueba, de diferentes maneras. Pero ahí es donde entra el Romanos 8:28, que dice, todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Pero ¿cuál es el bien al que ayudan? A que Jesús sea formado en nosotros. O sea, que todas las dificultades que pasamos, que todos los problemas que atravesamos, que todas las tribulaciones, que todos los dolores, que todo eso va contribuyendo a que Jesús sea formado en nosotros. O sea, no se pierde nada, en Dios nada se pierde, ¿verdad? Él usa hasta la cosita más chiquita, el dolor más grande, ¿verdad? Porque a veces uno se queja, yo sí me he quejado, ay, no te das cuenta que duele, qué difícil esto, ¿verdad? Pero Él está trabajando en nosotros para que la imagen de Jesús se forme en nosotros a través de esos altos y bajos. A veces todo está como luna de miel, a veces viene y volvemos otra vez y vamos, pero lo importante es que vamos avanzando hacia el final. Vamos cada día conociendo más a Dios, cada día pareciéndonos más a Jesús. Pero para parecernos más a Jesús también nosotros tenemos que contribuir a eso.
Y ahí es donde entra Romanos 12, que dice que cambiemos nuestra manera de pensar, que nos adaptemos, o sea, que cambiemos todo lo que el mundo, porque el mundo nos ha instruido desde chiquititos, desde que nacemos empezamos a recibir la voces y vemos la manera de actuar y vamos absorbiendo, querrámoslo o no, con lo que vemos, copiamos maneras de actuar, maneras de responder, maneras de todo, ¿verdad? Lo vamos absorbiendo hasta que empezamos a leer la palabra de Dios y entonces podemos o deberíamos, ¿verdad?, confrontar lo que hemos creído y absorbido con lo que dice la palabra de Dios, para que no nos conformemos al mundo, sino a lo que Dios quiere y conozcamos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Entonces, en ese mismo Romanos 12, cuando Pablo nos dice cómo debemos de ser nosotros para parecernos a Jesús, porque aquí viene algo, ¿verdad?, que cuando le hablaba de la lucha de los reinos, al final de todo este cuento, que dicen que ya está muy pronto, no sé qué tan pronto estará, al final de todo esto Jesús va a reinar, ¿verdad?, y todo va a ser puesto debajo de sus pies, ¿verdad? Todo, Él va a reinar completamente, o sea que estamos del lado victorioso, la victoria es de nosotros, ¿verdad? Aunque tengamos que pasar tribulación, que tengamos que pasar un tiempo difícil, al final la victoria la tenemos nosotros, ¿verdad? Pero tenemos que estar en obediencia. Yo una vez decía, estamos conviviendo dos reinos en el mismo territorio, porque normalmente uno sabe, si vos te pasás de la frontera para allá, estás en Honduras, y de esta frontera para allá estás en Costa Rica, ¿verdad? Pero en el reino de Dios, ¿quién de nosotros está en el reino de Dios y quién no está en el reino de Dios? ¿Cómo se sabe a quién estás obedeciendo? ¿Qué leyes, bajo qué leyes estás viviendo? ¿Bajo qué es lo que te está dirigiendo, ¿verdad? ¿Con qué estás? Entonces, así es como se nota si estás de un lado o si estás del otro. ¿A quién estás obedeciendo? Y entonces, si estamos obedeciendo a Dios y estamos queriendo ser parecidos a Jesús, ¿qué es lo que nos dice San Pablo en Romanos 12, después de que nos habla de todo eso? Vuelve a decir del amor, ¿verdad? Ámense sinceramente unos a otros. Aborrezcan lo malo y apéguense a lo bueno. Ámense como hermanos los unos a los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente. Hay otros que dicen como teniendo a los demás en mayor estima, ¿verdad? Entonces eso es algo que es difícil, tener al otro en mayor estima, darle preferencia al otro. O sea, para poder hacer eso, ¿qué tienes que hacer? Morir a vos mismo, ¿verdad? Porque si voy a poner al otro sobre mí, es porque yo voy a menguar, ¿verdad? Porque yo voy a morir. ¿Y cómo podemos hacer eso? Hay una manera en que se puede hacer. A mí me impresiona cuando leo sobre cuando Jesús le va a lavar los pies a los discípulos, en San Juan siempre. El preámbulo, ¿verdad?, de Jesús lavarle los pies a los discípulos dice: sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y que a Él volvía. Entonces se ciñó la toalla y agarró la palangana y le empezó a lavar los pies. ¿Qué es lo que yo interpreto de esto? Él estaba seguro de quién era. Él no tenía que probarle a nadie de que Él era el Hijo de Dios. Él sabía que Dios le había entregado todas las cosas. Él sabía que Él tenía autoridad en esta tierra. Él sabía que Él estaba sobre todos los que estaban ahí, que Él era mayor que todos los que estaban ahí. Él sabía que había venido del Padre, sabía que pronto iba a regresar al Padre. O sea, Él sabía su identidad. Él tenía su identidad bien segura. Y por eso Él podía hacer un trabajo de esclavo. Porque ese trabajo de esclavo no lo iba a hacer menos, no lo iba a disminuir o no lo iba, porque Él sabía quién era. Muchas veces nosotros no hacemos cosas que deberíamos de hacer porque, ay, ¿qué van a pensar de mí? Ay, se van a reír de mí. Ay, me van a ver, no me voy a rebajar, me van a ver de menos, ¿verdad? Cosas así. Pero es que no te estás rebajando porque vos sos
lo que Dios dice que son. Tu identidad es ser hija de Dios, a imagen de Jesucristo. Y nada te va a quitar esa imagen. O sea, el hecho de que pidas perdón, no sé que si me pique, él fue el que me hizo, que él tiene que pedirme perdón primero, o él tiene que, no. El hecho de que uno vaya primero, el hecho de que cedas, a veces tenemos que ceder, ¿verdad? Por la paz, porque hay una parte, creo que aquí mismo lo dice, que busquemos la paz con todo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Solo cuando estamos seguras de quiénes somos. Y otra cosa que tenemos que estar seguras es que nuestras heridas, que no respondamos por las heridas que nosotros llevamos. Tenemos que dejar que Dios sane nuestra herida, nuestra baja autoestima, el rechazo, la falta de amor, la soledad, todo eso. Porque si no, vamos a ser emocionales y vamos a responder por nuestras emociones, no por lo que Dios dice de nosotros. Pero si nosotros sabemos quiénes somos, sabemos que Dios nos ama, que somos amadas, que somos aceptadas, que somos escogidas, podemos hacer cosas, porque eso no te va a quitar. Ese ni me quita ni me pone, a veces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vos ya sabés quién sos. Pero si no sabes quién sos y estás esperando que la gente a tu alrededor te diga según lo que reaccione quién sos, entonces va a ser difícil que actúes como hija de Dios. ¿Por qué? Porque vas a actuar dependiendo de las expectativas de las personas y no de la expectativa de Dios, que es lo que tenemos que aprender nosotros. Por eso tenemos que saber quiénes somos en Cristo Jesús, el valor que tenemos. Me acuerdo una vez que preguntaron, ¿cuánto es que vale vos? Y a veces no sabemos, ¿verdad? La sangre de Cristo, la sangre que Jesús derramó fue por nosotros, para comprarnos. Fuimos comprados por precio, dice, y no por oro ni plata, sino que por la sangre preciosa de Jesús. Él entregó su vida por cada una de nosotros. Ese es el valor que nosotros tenemos. Ese es el valor que Dios creyó que teníamos. Imagínense mandar a Jesús, mandar a su Hijo a sufrir todo lo que sufrió, empezando la humillación más grande, que fue hacerse hombre, ¿verdad? Porque estar en esto. Una vez me contaba alguien, un amigo, que su papá tenía el don, la habilidad, porque le decía, hoy estuve en el cielo, le decía el papá. O sea, él podía salirse, como dice Pablo, no sé si en espíritu, como dice, iba al cielo. Entonces decía, hoy estuve en el cielo y vi llegar al fulano y al sutano, y vi esto y vi el otro, le contaba. Y al rato le llegaba el cuento, murió el fulano, murió el sutano, murió. O sea, que sí, era cierto que el Señor estaba en el cielo. Y él oraba y le decía, Señor, ya no quiero volver a la tierra, ya no quiero volver a entrar en mi cuerpo, decía. Porque después de poder salir del cuerpo y estar en el cielo y gozar de todo, volver a entrar el cuerpo, siento la corrupción, dice, siento el cuerpo, ¿verdad? El lodo, ese lodo que somos, eso que somos, y no me gusta, dice, no quiero volver a esa condición. ¿Por qué se los cuento? Porque Jesús aceptó, siendo Dios, entrar en un cuerpo, que esta persona que era humana no quería volver a entrar al cuerpo porque sentía que era algo corrupto, ¿verdad? Y Jesús aceptó ser uno de nosotros, aceptó entrar en un cuerpo corrupto, tener las limitaciones que nosotros tenemos, sufrir todo lo que nosotros sufrimos, porque eso dice en Hebreo, ¿verdad? Que tenemos un sumo sacerdote que sufrió y que conoce todos los sufrimientos, conoce todos esos sentimientos. Él aceptó todo eso por amor a nosotros, y no solo la muerte de cruz, que dicen que era la muerte más terrible que existía en ese entonces. ¿Por qué? Por amor a nosotros, por amor a cada una de nosotros. Después dice, esfuércense, no sean perezosos y sirvan al Señor con corazón ferviente. Ahí en este esfuércense yo lo interpreto como, hay cosas que tenemos que hacer, orar, a veces no queremos orar, leer la palabra, buscar de Dios. O sea, ahorita no tengo ganas, o no tengo tiempo, el tiempo, ¿verdad? O no tengo tiempo, lo voy a hacer después. Y ya cuando nos vamos a acostar, como que ya la cargo de conciencia, y entonces cansado, una oración, Señor, lo que sea,
gracias por este día, una oración así medio rápida, o ayúdame, o dame, o lo que sea, y ya. Entonces no hay un acercamiento, que es lo que Él quiere. Entonces no seamos perezosos. Vivan alegres, dice, por la esperanza que tienen. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? Que el día que nos muramos vamos a estar con Jesús en el cielo, ¿oíste? Que el día que nos muramos vamos a estar con Él. Para eso vino. Aquí dice, ¿sí? Fue ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados, así que nuestros pecados ya fueron perdonados. Soporten con valor los sufrimientos. Eso a nadie le gusta, ¿verdad? Los sufrimientos siempre van a bastar. Y soporten con valor los sufrimientos. Y más que van a venir, porque yo lo que oigo en las predicciones es que cada día va a estar peor. Bueno, sí lo dicen los evangelios, ¿verdad? De que en los postreros días el hombre serán amadores de sí mismos, o sea, que vamos a ser peor que nunca. Y entonces, y que va a haber hambrunas, y que va a haber pestes, y que va a haber guerras, y que va a haber un montón de cosas. Entonces tenemos que aprender a soportar con valor los sufrimientos. No dejen nunca de orar. No dejen nunca de orar, que es lo primero que dejamos de hacer. Hagan suyas las necesidades del pueblo santo. Reciban bien a quienes los visiten. Eso me gusta a mí leer en los Hechos de los Apóstoles, que dice que era una comunidad de amor en que nadie tenía necesidad, porque los que tenían ayudaban a los que no tenían. Ahí había como esa comunidad, ese de velar los unos por los otros. Acuérdense que, por ejemplo, Bernabé vendió una propiedad en la isla de Chipre, creo que era. Y dicen que era carísimo en las propiedades en ese lugar porque eran de cultivo. Y entonces él vendió la propiedad y entregó el dinero a los apóstoles. ¿Para qué? Para que lo distribuyeran entre los necesitados, ¿verdad? Entonces la gente vendía sus propiedades y las ponía a los pies de los discípulos para que entre todos tuvieran, o sea, que nadie tuviera hambre, nadie tuviera necesidad, nadie pasara, ¿verdad? Por esas necesidades. Entonces tenemos que hacer suyas, hacer nuestras, ¿verdad?, las necesidades del pueblo santo. Bendigan a quienes los persigan. Bendíganlos y no los maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean orgullosos, sino pónganse al nivel de los humildes. Ese es algo difícil, ¿verdad? Porque siempre tendemos por naturaleza, por esta naturaleza corrompida, tendemos al orgullo, a creernos que somos más o que somos merecedores de todo, ¿verdad? No presuman de sabios, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos. Esa es otra cosa, buscar la paz con todo el mundo, hasta donde dependa de nosotros, ¿verdad? Porque a veces uno quiere hacer la paz con alguien y esa persona no quiere la paz. Pero hasta donde dependa de nosotros, vivir en paz. Y después en la bienaventuranza, cuando Jesús habla de la bienaventuranza, habla de los... Ya no veo. Dichosos los que trabajan por la paz. Otros dicen dichosos los pacificadores o los que hacen la paz. No es que vos tengas paz, que hagan la paz. Tenemos que, y aquí dice Pablo, ¿verdad? Procuren la paz con todos los hombres. Es una manera que tenemos que activamente nosotros trabajar por la paz. Oí a alguien decir de que una manera de trabajar es en las relaciones interpersonales, aprender a limar esas asperezas. Muchas veces hay muchos malos entendidos que son malos entendidos. Muchas veces hay situaciones, yo me acuerdo que yo vivía resentida con mi esposo, ¿verdad? Era un resentimiento, ya estaba por divorciarme. ¿Por qué?
porque yo tenía una idea de cómo tenía que ser el marido, de lo que tenía que hacer el marido. Y él no estaba a la altura de mis expectativas. Entonces no era que si me preguntás, no era grosero, no era esto, no era nada, sino que simplemente no hacía lo que yo esperaba. Entonces muchas veces esas cosas son malos entendidos. Vos esperás, tal vez esperás que el día de tu cumpleaños todo el mundo te felicite y la gente se le olvidó por cualquier cosa, ¿verdad? Y nadie lo hizo. O esperás que te saluden y no te saludaron. O esperás, a veces esperamos y como no recibimos lo que esperamos, nos enojamos, nos herimos, entonces hay que esos malos entendidos tratar de que no sean malos entendidos, ¿verdad? Y entonces cuando estás hablando de relaciones personales y de ver qué es lo que te dicen, no acusé, olvídate de la palabra nunca, nunca me haces caso, nunca me felicitas para mi cumpleaños, o el siempre, y también el siempre haces lo mismo, siempre, y generalizamos cuando la verdad es que no es cierto que nunca y no es cierto que siempre, ¿verdad? Sino que son exageraciones que hacemos, que decimos para poner nuestro punto, ¿verdad? Y entonces, y es que son grosero, o es que son indiferente, o es que sos no sé qué cosa. En vez de decir sos y ya encasillamos a la persona y además que la pusimos a la defensiva. Entonces, ¿qué es lo que recomiendan todos esos que hablan de relaciones? Dice que digas yo. Cuando vos entras y no me saludas, yo me siento ignorada, yo me siento rechazada, yo me siento... Entonces vos hablas de tu parte, de cómo te sentís. Entonces la otra persona, no, lo que pasa es que venía con el problema tal y estaba pensando y entonces no te vi, por eso no te saludé, o andaba buscando no sé qué, o tal vez vine tarde y no quise llamar la atención y entonces por eso, entonces a veces nosotros asumimos por lo que hemos vivido, por las heridas, porque volvemos otra vez a las heridas de nuestro corazón, a nuestro pasado, a todo eso, asumimos e interpretamos la actitud de la otra persona o el actuar de la otra persona según nuestras heridas, según nuestro pasado, según lo que nosotros creemos de nosotros, lo que creemos de los demás, y muchas veces son malas interpretaciones. Entonces cuando lo hablamos y la otra persona te da su versión, ¿verdad?, de lo que es, te das cuenta de que no es cierto eso, ¿verdad? Entonces muchas veces son esos malos entendidos y no nos tomamos el tiempo de hablar y muchas veces no sabemos cómo enfrentarlo, ¿verdad? Porque llegamos atacando y si llegas atacando, el otro se defiende y va a poner una barrera, entonces no va a haber eso. Y él nos dice que seamos pacificadores, que busquemos en lo que sea posible la paz con todo el mundo, ¿verdad? Miren, Jesús ahorita, que ya vamos llegando a la Semana Santa, es cuando las cosas se ponen más difíciles en su vida, cuando los fariseos lo atacan más, cuando la gente lo ataca, cuando todos son más abiertos en contra de él, ¿verdad? Un día de estos lo quisieron apedrear y él le decía, ¿por cuál de las obras de Dios que he hecho me van a apedrear? Decía, ¿por qué? Lo que les quiero decir es que eran bien contra él, ¿verdad? Directos, así. Y él, sin embargo, no se lo tomaba como personal, ¿no? A veces lo querían agarrar y él se escabulló entre la gente. Y él hizo, o sea, no le daba más importancia de la que las cosas tenían, pues, o sea, no la sacaba de contexto, no lo hacía personal y era personal, pues, sino que él jugaba, él navegaba, pues, entre todo eso que hacía. Muchas veces lo quisieron matar. Y como dicen los que interpretan, no había llegado su hora, no lo podían matar antes de tiempo, no iba a morir apedreado, no iba a morir, ¿verdad? Y entonces por eso él se lograba escabullir y se lograba escapar. Pero él siempre mantuvo la paz, él siempre mantuvo íntegro, ¿verdad? Él mantuvo su misericordia, él mantuvo su bondad, él mantuvo su mansedumbre sobre todo. ¿Qué es lo que dicen que es mansedumbre? Fuerza bajo control, ¿verdad?
Y entonces, bienaventurados los mansos. Tenemos que aprender a ser manso, porque a veces uno sabe que puede. Y yo creo que el que sabe que puede logra controlarse más que el que cree que no puede, ¿verdad? Porque uno trata de imponerse con su fuerza, ¿verdad? Pero si vos sabes que tenés, porque yo me acuerdo una vez cuando mi hermano estaba chiquito en el parque, en el barrio, ¿verdad? Que había. Y entonces le dice, me encontré con el fulano de tal y lo retó y no quiso pelear conmigo, dice, me tuvo miedo, ¿verdad? Era un señor ya en ese. Y entonces le dice el otro, ese fulano de tal que vos decís, él es campeón de no sé qué cosa, le dice, si no quiso pelear con vos no es porque no pudiste, tuviera miedo, sino que porque no te quiso matar, ¿verdad? No le quería hacer daño. Entonces esas personas que saben que tienen esa fuerza, pueden contener su fuerza, ¿verdad? Porque saben que la tienen. O sea, no tengo que demostrarle a nadie de que si viene este chavalito a quererme hacer algo, no le tengo que demostrarte que yo soy más fuerte, ¿verdad? Yo sé que soy más fuerte y no se lo tengo que demostrar. Esa es la mansedumbre, fuerza bajo control. A mí me impresiona cuando leo a Jesús cuando está en la cárcel, ¿verdad? Que dice que le taparon la cara, pues yo digo, le pusieron una capucha, le hicieron algo, ¿verdad?, para taparle. Y le jalaban la barba y le escupían y le iban a decir, decime quién te pegó. Y yo digo, si he sido yo, le digo, vos sos el fulanito, y le sacaría todo, ¿verdad? Los secretos ocultos para que sepa que no solo sé quién es, sino que lo que él no quiere que nadie sepa, ¿verdad?, de todas las cosas. Y sin embargo, él no contestaba. Él se quedaba callado, él no devolvió ningún golpe, no trató de defenderse. Y nosotros, ¿qué es lo primero que hacemos? Me tengo que defender, yo tengo que ver por mí, yo tengo que cuidarme, yo tengo que... Entonces tenemos que aprender la mansedumbre, esa fuerza bajo control que tenía Jesús, ¿verdad? Como hijo de Dios, ser manso. Queridos hermanos, no tomen venganza ustedes mismos, sino que dejen que sea Dios quien castigue, porque la Escritura dice, a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, en vez de vengarnos, dejar en las manos de Dios que sea Dios el que haga justicia, que sea Dios el que pague, que sea Dios el que decida, ¿verdad? Y también si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. Otras versiones dicen, pon ascuas de fuego sobre su cabeza, ¿verdad? Pero es eso, ¿verdad? Se va a poner colorado de ver que esperaba una mala actitud y recibió un bien, ¿verdad? Porque a veces eso sucede. Yo me acuerdo una vez con David, un compañero de clase de David que era karateca, lo masacró. Y llegó con la boca reventada, toda la camisa chorreada de sangre. Bueno, y entonces se imaginan como mamá yo, ¿verdad? Yo tenía ganas de agarrar al chaval y matarlo. Y a los pocos días de eso, fue el cumpleaños de David. Y entonces me dice David, yo quiero que me lleven una pizza y no sé qué, y no sé cuánto, ¿verdad? Al colegio, ¿verdad? Y entonces voy al colegio, ¿verdad? Con la pizza y lo que... Yo voy a repartir, dice él. Bueno, pues, entonces él empezó a repartir. Y el chavalito, me imagino que se sentía culpable, ¿verdad? De lo que había hecho. Y tal la mamá del que yo le reventé, ¿verdad? Si le sangró, si llegó la camisa toda chorreada de sangre y todo. Y entonces yo veía que me quedaba viendo como asustado, me quedaba viendo y no sabía qué hacer, estaba como incómodo, estaba así. Y llega David a la hora de repartir y le da 2 pedazos de pizza. En vez de 1, le dio 2. Y aquí el chavalo se desarmó totalmente. Y ahí vi yo como dice eso, ¿verdad? Devolver bien por mal.
O sea, él estaba esperando tal vez de que yo lo corriera del lugar o que yo le dijera, a vos no te doy nada porque vos sos, sí, por lo que le hiciste. Y sin embargo, él le dio 2 pedazos de pizza. Le dio doble porción a él. Y eso, después fueron amigos, pues. Entonces yo vi en acción eso, ¿verdad? Que no devolvamos mal por mal, sino que devolvamos bien. No te dejes vencer por el mal, dice, al contrario, vence con el bien el mal. Porque cuando alguien está esperando que le hagas un mal y le haces un bien, lo desarmas. O sea, no sabe cómo reaccionar, no sabe qué hacer, ¿verdad? Porque no es lo que normalmente está esperando. Vencer con el bien el mal. Y es lo que sale en la película, a mí me impresionó eso. En la película de Pablo, apóstol de Jesucristo, cuando le dice, mira Pablo, que los cristianos lo que nos están haciendo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder? ¿Qué va a pasar? Y mira que les están haciendo, bueno, y empieza a contar todas las groserías y las barbaridades que les estaban haciendo. Y en la película, pues, no es que en ese momento él lo dijo, pero es como la interpretación de lo que Pablo dijo. Decía, el amor es el único camino. El amor es el único camino. O sea, nos están matando, pero sigamos amando. Nos están haciendo, pero sigamos amando. El amor es el único camino. ¿Por qué? Porque el amor muestra que somos hijos de Dios, porque Dios es amor. Y el mundo, ¿qué es lo que está necesitando? Si ustedes se preguntan, en el fondo de toda persona, olvídense de su físico, olvídense del dinero, olvídense de la posición, olvídense, pónganla como una persona. ¿Qué necesita esa persona? Amor. Todos necesitamos amor. Todos estamos sedientos de amor. Todos estamos. ¿Por qué? Porque fuimos creados con un vacío que solo el amor de Dios lo puede llenar. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ser portadores de ese amor. Tenemos que tener una llama, como dice, ser la luz del mundo, la sal de la tierra. El amor que la gente está necesitando, tenemos que llevar ese amor a todas las personas alrededor de nosotros. ¿Es fácil? No es fácil. No es fácil. Necesitamos morir a nosotros. Como Jesús que dejó, Él renunció a su gloria, Él renunció a todo y decidió meterse en un cuerpo limitado y sufrir por amor a nosotros. O sea que a veces nosotros decimos, no, yo no me voy a rebajar, no, yo no, así que no te estás rebajando. Tenemos que saber quiénes somos, cuál es nuestra identidad como Él, que a mí eso se me impresiona, porque ese preámbulo que dice San Juan, ¿verdad? Sabiendo que Dios le había entregado todas las cosas, sabiendo que tenía la autoridad, sabiendo que venía de Dios y que a Dios iba. Entonces, a nosotros también nos ha dado toda la autoridad. Cuando Jesús subió al cielo, ¿se acuerdan lo que le puso antes de ir? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ustedes vayan y hagan. O sea, ya la autoridad nos la delegó, pues, o nos la dio a nosotros. Somos copartícipes de esa autoridad. Nosotros estamos, dice Pablo, que nos sentó en lugares celestiales, ¿verdad? A la derecha de Jesucristo. Estamos sentados con Él ahí en el cielo, estamos gobernando también. Alguien dice el aquí, el allá, todavía no sé cómo es, que estamos sentados gobernando, pero estamos aquí todavía caminando, ¿verdad? Entonces estamos viviendo en esa dualidad, pero tenemos que saber quiénes somos, que tenemos autoridad, que no valemos por lo que la gente dice, sino que por lo que Dios dice, que somos la imagen de Dios en esta tierra y que de Él venimos y a Él vamos, y a Él vamos. Sabemos qué es lo que nos espera el día que nosotros muramos. Cuando te diga el Señor, bienvenido siervo fiel, ¿verdad? Bienvenido siervo fiel. Gózate con tu Señor, ¿verdad? Eso es lo que nos espera. Y reinaremos como y reinaremos sobre la tierra, ¿verdad? Entonces, eso es el futuro de nosotros. ¿Y qué es lo que Dios espera de nosotros? Que seamos instrumentos del amor de Dios en esta tierra. Que vivamos amando, que vivamos, que seamos
misericordioso. Bienaventurados los misericordiosos, porque esos verán a Dios. ¿Y qué significa la misericordia? Dice, no recibir el castigo que merece, y en cambio recibir el bien que no merece. Porque muchas veces decimos, es que no merece. Mucho hablamos es que ese no merece nada, no merece de mi tiempo, no merece de mi misericordia, no merece no es por merecimiento, es porque nosotros ya lo recibimos de parte de Dios. Ya recibimos el amor de Dios, ya recibimos la aceptación de Dios, ya recibimos lo que no merecíamos, lo recibimos inmerecidamente. Y por eso podemos dar inmerecidamente. Ya recibimos la paz de Dios, por eso podemos ser pacificadores. Ya recibimos el amor de Dios, por eso podemos amar. Ya recibimos la identidad, por eso sabemos quiénes somos y no nos menoscaba que hacer cosas que Dios nos manda hacer. ¿Por qué? Porque sabemos quiénes somos en Cristo Jesús. No por lo que el otro diga, no por nada que nosotros hagamos te va a rebajar, te va a hacer menos. Por eso es de que Jesús pudo lavarle los pies. Y si no, veamos el ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, cuando le decían, cuando lo estaba bañando leprosos tal vez, o haciendo esos actos, y entonces un periodista le dijo, mire, le dice, yo no haría eso ni por $1.000.000. Y ella le contestó, yo tampoco. ¿Por qué lo hacía? Por el amor de Dios, porque ella quería reflejar, llevar el amor de Dios a los más necesitados, a los más desfavorecidos, a los que estaban más deshumanizados, digamos, porque mientras más cae la gente, más deshumanizado, y es el que más necesita el amor. Por eso ella fue a los más desfavorecidos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Dios espera de nosotros, que seamos instrumentos del amor de Dios, como decía San Francisco, ¿verdad? Ser instrumento de su paz, instrumento de su amor, instrumento en sus manos. Entreguemos, como nos dice Pablo, entreguemos nuestros cuerpos como sacrificio santo. Santo, ¿por qué? Porque le estamos entregando nuestros cuerpos como instrumentos de justicia, dice. O sea, que Dios use nuestras manos para abrazar, que Dios use nuestros pies para ir a lugares, nuestra boca para dar palabras de ánimo, ¿verdad? Que Dios use, o sea, que Dios nos use a nosotros para bendecir al mundo, que seamos una luz en este mundo, que seamos dignos ciudadanos del reino de Dios, porque el reino de Dios está cerca, está muy cerca. Pronto veremos venir a Jesús en su caballo blanco, ¿verdad? No les voy a decir que sea este año ni el otro, no sé cuándo será, pero de que estamos cerca, ¿verdad? Entonces tenemos que estar apercibidos como las vírgenes, ¿verdad? Llenas de aceite, el aceite del amor, digo yo, el aceite del amor. Tenemos que estar haciendo la obra de Dios, tenemos que estar en obediencia. ¿Se acuerdan que les decía que la desobediencia fue lo que hizo que el hombre fuera destituido? Y la obediencia fue la que volvió a restablecer, la obediencia a Jesús, la relación correcta con Dios. Y nosotros tenemos que mantenernos en esa obediencia para poder estar en la correcta relación con Dios, para no romper. Porque el pecado, ¿qué cosa es el pecado? Dicen que pecar lo que quiere decir es errar el blanco, o sea, que no hiciste lo que tenías que hacer, te equivocaste de camino, pues, que hiciste. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Estar en el camino correcto de Dios, hacer las obras que Él quiere que hagamos. Entonces, cuando nosotros pecamos, ponemos división entre Dios y nosotros. Pero gracias a Dios lo podemos restaurar porque Jesucristo nos dejó abierto el camino para la restauración, para el perdón de los pecados. Yo me acuerdo que aquí venía un señor de Guatemala y él decía, por los pecados presentes, pasados y futuros. Porque sí, a veces yo me asustaba, decía, y ya fueron perdonados los futuros. Sí, porque Jesús perdonó una vez y para siempre. No va a estar muriendo cada vez que yo peco, ¿verdad?
Entonces Él ya dejó una provisión para mis pecados pasados, presentes y futuros. Ya dejó la provisión. Pero eso no quiere decir que vamos a pecar, sino que vamos a tratar de vivir en obediencia, vivir en santidad, vivir de acuerdo a las expectativas de Dios para nosotros. Así que oremos. Señor, te doy gracias. Gracias por ese amor tan grande que tuviste un día para cada una de nosotros, Señor. Porque dice tu palabra de que por amor mandaste a tu Hijo a morir, a rescatarnos, a rescatar el ser humano, a rescatarnos del pecado, a rescatarnos de la muerte, Señor. Gracias, Señor. Gracias por ese amor tan grande. Y hoy te pido, Señor, tal vez no hemos entendido el amor, para que tú abras nuestro entendimiento, Señor, y seamos capaces de conocer ese amor que tú tienes para nosotros, su altura, su anchura, su profundidad para cada uno de nosotros, que podamos recibir de tu amor, que podamos recibir de tu amor, Señor. Ahora yo te pido, Señor, una unción de amor descienda sobre cada una de nosotros, que recibamos de tu amor, Señor, recibamos de tu paz, recibamos de tu aceptación, recibamos la sanidad de nuestros corazones, la sanidad de nuestras heridas, y que podamos ser instrumentos en tus manos, Señor, que podamos llevar ese amor a los que lo necesitan, que podamos ser instrumentos de tu paz, Señor, que podamos ser portadores de misericordia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo de Dios, levántate en nosotros, en cada una de nosotras, Señor, y empieza a formar la imagen de Jesús en nosotros. Queremos, Señor, que todo el don, todo el fruto del Espíritu sea manifestado a través de nosotros. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, Señor, sean notables en nosotros, que ese fruto crezca y se desarrolle, Señor, que podamos ser imagen de Jesús en esta tierra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.